una aventura totalmente irresponsable o quizás una guapeada que pudo haber terminado con una victoria argentina. Nada menos que John Lehman, ministro de Marina de los Estados Unidos, piensa justamente esto último. Lehman sostiene que sin la ayuda norteamericana, Inglaterra hubiera perdido la guerra. Y lo explica de esta manera. Por lo menos 50 aviones argentinos fueron derribados durante la guerra. Los Sea Harrier, aunque minoritarios frente a la oposición, fueron responsables de la mayoría de estas pérdidas. En el caso de Ardennes, los Sea Harrier alcanzaron los aviones argentinos solo 2 minutos después que estos habían lanzado sus bombas. No se perdió ningún Sea Harrier en combate aire-aire. Este era su principal armamento, el misil Sidewinder. La mayoría de los aviones argentinos no contaban con armamento similar. Considero que en la batalla de Malvinas, si hubo una estrella que influenció el resultado final, esa fue el misil Sidewinder. El Sidewinder L, asociado a cualquier avión, hubiera desbalanceado en favor ese combate. Realmente contribuyó de manera significativa al mantenimiento de la superioridad aérea por parte de los británicos. Yo no sé si se hubiera podido ganar, sí que se hubieran logrado tremendos resultados en el caso de que las bombas estallaran, en el caso de que Estados Unidos no le hubiera dado los misiles Sidewinder a IM-9L, porque el 80% de los derribos fue de ese misil. Sin ese misil, yo pienso que a Inglaterra no le hubieran quedado muchos barcos, porque 38 buques de guerra y 11 buques de transporte fueron alcanzados. Fue una de las mayores acciones navales desde la Segunda Guerra Mundial, y las armas norteamericanas jugaron un papel crucial. Ningún arma fue más importante que el misil norteamericano Sidewinder, para cuyo transporte habían sido adaptados los Jet Harrier. No eran solo Sidewinder, era la versión más moderna de los Sidewinder que daban una capacidad totalmente nueva a ese misil. Estaban solo los pequeños Harrier que no tenían ninguna capacidad real de defensa de aérea, de modo que los disparos que podían realizar contra los argentinos que atacaran eran solo a poco alcance, cuando ya los tenían a la vista, y con frecuencia cuando ya recibían sus disparos. Mientras que con los viejos Sidewinder tenían que ponerse detrás de un avión para disparar un Sidewinder, y para entonces el avión ya había descargado su bomba sobre el buque. Con el nuevo Sidewinder se puede disparar de frente, y eso es lo que los Harrier hicieron tan brillante y eficazmente. Y después de eso obligaron a todos los argentinos a volar a menos altura sobre la cubierta, lo que los obligaba a arrojar sus bombas desde alturas muy bajas, y la mayoría no detonaba. De modo que había por lo menos 10 buques que tenían bombas en su interior que no detonaron debido a la eficacia de obligarlos a volar bajo. Pero la decisión de darles los nuevos Sidewinder, eso no nace de una relación normal. Eso equivale a la decisión deliberada de salvar a Gran Bretaña de la derrota, ¿no es así? Sí, en los hechos definitivamente es así. No solo se suministraron Sidewinder, sino toda clase de armas norteamericanas a Gran Bretaña durante esta guerra. Otros misiles, rondas de morteros, municiones altamente explosivas, incluso antiparras para visión nocturna y plataformas para el aterrizaje de los Harrier. Mientras se intensificaba el combate por las Falklands, los constantes pedidos de Gran Bretaña al Pentágono siguieron recibiendo una pronta respuesta. Las bombas no eran aptas. Hasta el momento de la guerra de Malvinas, la defensa del mar no pertenecía a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tenía blancos en tierra. Eran bombas para búnkers, para pistas, no eran bombas para fragatas. Y las fragatas habían cambiado acero por aluminio para cambiar resistencia por velocidad. Entonces, no es como dice gente que no sabe, porque hay mucha gente que opina sin saber y dice que eran bombas viejas. Una bomba vieja exuda, o sea, empieza el trotil a... digamos, se pone mal el explosivo y puede explotar en cualquier momento. Uno sería una bomba ambulante que estalla en cualquier momento, y no éramos suicidas. Entonces, no eran bombas viejas, no eran bombas aptas. El 25 de mayo fuimos atacados simplemente por 2 pares de aviones A4 Skyhawk. Nos empezaron a tirar desde mucho antes.
pegaban cortos los impactos, o sea, yo veía explosiones en el aire y el agua como si danzara, como si bailara el agua delante nuestro, pero corta, o sea que adelante. Y veíamos que esa pared, como pared de fuego, se aproximaba muy rápidamente, hasta que entramos a... Tiré, pienso que corta, porque tenía miedo de chocar contra la fragata. Salté la fragata, miré por mis espejos y no... en el momento en que tiré, sentí varios impactos abajo. Me dieron, pero le pegué, creo. Con o sin suerte, la cosa es que fuimos alcanzados por una bomba en popa que atravesó el buque completamente, habiendo rebotado en el agua, pero no explotó. Y yo grité: ¡viva la patria, canejo! ¡Aprendan, gringos de mierda! Porque, capitán Flecha, han sido 2 los Harriers abatidos. Sí, efectivamente. Como ya le dije, el primero es derribado con las primeras luces del día, y alrededor de las 15 horas, otro avión que sobrevolaba la zona fue puesto fuera de combate, también por efectos de un misil. Lamentablemente, el piloto no fue recuperado. Solamente nos quedó en la zona este pedazo de chapa, que como ustedes ven posee la escarapela, como testimonio de lo que ha pasado, por supuesto, además del piloto capturado, que creo que es el primer prisionero que se hace luego de la toma inicial de las islas. Tuvimos la fortuna de hacer un fuego y batirla con un misil tierra-aire. El misil que estamos viendo en este momento, ¿cómo es que opera, en 2 palabras? Bueno, este es un misil que se lanza desde el hombro, como ya le dije, es lanzable por un solo hombre, tiene un alcance bastante interesante, y se opera justamente contra helicópteros o contra naves que atacan en vuelo rasante, de frente preferentemente. Después de eso, ustedes inclusive llegaron a rescatar al piloto. ¿Cómo aconteció? Bueno, en principio, como ya le dije, le tiramos al segundo avión. El segundo avión se perfila sobre la posición y es recibido por el fuego reunido, no solamente de los integrantes de la compañía, sino también de la unidad que estaba en posición en ese lugar. Se produce una cortina de fuego con todas las armas portátiles, y los cuales, evidentemente, es muy probable que hayan dado en el blanco, y acompañados por este misil que explota debajo de la aeronave por proximidad. Al producirse esta explosión, el avión pega una media vuelta, se produce la eyección del piloto a muy baja altura, cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. ¿Qué hace uno con el miedo, con el enamoramiento del propio cuero, como escuché decir por ahí? Y sí, eso es, en principio, todo el mundo está apegado a lo que llevamos puesto, ¿no? Pero llegado el momento preciso de accionar, quizás por una preparación anterior ya para estas cosas, uno actúa y las consecuencias ya las conoce. Después de la guerra, muchos hubo que se regodearon con los detalles de cotidiana mezquindad que acompañan inevitablemente todo hecho histórico de envergadura. Nosotros no vamos a ocultar esos detalles, sino por el contrario, los vamos a exhibir, pero con esta introducción. Sí, es cierto, los soldados argentinos sufrieron en las Malvinas frío, hambre y miedo, pero todos solían decir, cuando volvamos, el desfile que nos vamos a mandar. Y cuando volvieron, no solo se los ocultó vergonzantemente, sino que hasta el día de hoy son discriminados en la sociedad. Y esto quizás es aún más terrible que aquellas penurias que ustedes podrán ver detalladas a continuación. Primero está la turba, después hay distintas capas de arcillas, después empiezan con unas lajas y aparte el agua que brota constantemente, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Las trincheras no duraban más de una semana o
o 10 días después la teníamos que volver a hacer porque se llenaban de agua. La vida en un pozo es bastante deprimente, porque estuvimos cerca de 60 días ahí, sin movernos. Dormíamos 14 horas por día, estábamos muy caídos. Las trincheras había que poner en el suelo capas de piedra o madera como para que no pase el agua. Pero igual la humedad estaba, y por eso se producía la mayoría de pie de trinchera en los soldados. El frío que uno puede tener cuando hace 10 grados bajo cero, qué sé yo, o 5 o 6 grados. No había forma de hacer fuego, no había forma de calentarse el cuerpo con nada, ¿no? No había medios como para... Ni siquiera teníamos leña como para hacer fuego y si hubiésemos tenido tampoco lo hubiésemos podido utilizar. Yo me ponía bolsas de nylon en los pies. El tema era mojarte. Cuando te mojabas era muy duro secarse. Llovía día por medio, mucho viento. En el lugar que estábamos nosotros prácticamente no llegaban alimentos suficientes, ¿no? Por días era escasa, a veces era fría, a veces caliente, a veces llegaba. Yo lo máximo que he estado sin comer son más o menos 3 días. Y comíamos poco. Comíamos un guiso al mediodía y una sopa a la noche. A la mañana un mate cocido sin pan. Y bueno, había que comer lo que nos daban, ¿no? Había grupos de cazadores de ovejas. El que robaba en el pueblo algo lo comercializaba. Era una especie de mercado negro, ¿no? Me hubiese gustado que la gente me preguntara o me dijera que estaba orgullosa de mí y estaba orgullosa de su patria. Me hubiese gustado más eso, que antes que me preguntaran si había comido, si tenía frío, todo. Son cosas son miserias que no hacen al buen espíritu del hombre, ¿no? Y las guardias eran duras, eran muy frías. Una guardia en Malvinas era como una guardia en el regimiento, nada más que uno se sentía más útil, ¿no? Yo hacía guardia de 3 a 5 de la mañana, día por medio. Y me ponía las 3 mantas encima, 4 pares de media, bolsa de nylon en los pies, y nos sentábamos ahí de a 2 a mirar con unos lentes infrarrojos que teníamos. Anoche se habían escuchado, según distintos testigos, disparos. Inclusive circuló el rumores ahí por todas partes, de que barcazas enemigas habrían sido rechazadas. ¿Qué hay de cierto? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un dispositivo llamémosle de seguridad y vigilancia, muy bien montado, y ese dispositivo, ante cualquier presunción, digamos, actúa. Y a veces también lo hace porque, así como usted habrá visto que los ingleses publican sus fotografías de cómo ellos entrenan sobre los barcos de la flota y señalan que ellos hacen aterrizajes, decolajes, en fin, una serie de cosas, nosotros también lo tenemos que hacer, vale decir, nuestros hombres van realizando prácticas. Y esas prácticas incluyen, por ejemplo, el tiro nocturno o el tiro diurno, que ustedes habrán escuchado. Algunos se asustaban, empezaban a tirar y se armaba un tiroteo infernal, ¿no? Hubo problemas de tiroteos porque se superponían guardias por ahí a veces de ejército con algunas de baterías que había antiaéreas. Los cañoneros ingleses eran contundentes, sobre todo por la seguidilla, ¿no? Es decir, eran sin descanso. Antes del desembarco nos atacaron un trabajo de ablandamiento con artillería naval, proyectiles que nos caían a 100 metros, 200. Y después lo que fue verdaderamente infernal fue la artillería inglesa. Era muy incómodamente acertada.
Zona de primera línea. Unidad de primera línea. Sí, de primera línea. ¿Qué es lo que estamos observando dentro de este pozo? Bueno, estábamos viendo un proyectil 10-5 de fragata que arrojan los barcos y que por una falla del material seguramente y por suerte no ha reventado bien. ¿Qué se sentía ante el cañoneo enemigo? Un poco impotencia, a veces por no poder o no saber con qué tirar. Uno por ahí a veces, qué sé yo, a veces sentía ganas de sacarme el borceguí y tirar con el borceguí, ¿no? Nosotros estábamos ubicados en las trincheras y de golpe empezaban los cañonazos y sentíamos el silbido de las bombas y rogábamos que no cayera ninguna en nuestras trincheras, ¿no? Le puedo decir al pueblo argentino que lo mantengan siempre unido para así podemos nosotros acá estar conformes y sabiendo bien que nos apoyan en todo sentido. ¿Ustedes sentían el apoyo de la población del continente? Mirá, no se sentía mucho porque como no teníamos muchas informaciones, ¿viste? Entonces no se llegaba a sentir, a palpar. Más que nada lo sentíamos más de la parte sur, ¿no? Del sur de nuestro país, ¿no? Porque el resto, no sé, yo llegué acá y la gente me preguntaba cualquier cosa menos de Malvinas. Lamentablemente, yo nunca voy a olvidar el 13 de junio, el domingo 13 de junio, estábamos cuerpo a tierra soportando un intenso cañoneo de artillería, que las esquirlas pasaban por todos lados y había quedado una radio prendida de no sé quién adentro de un pozo y se escuchaba a un relator conocido de fútbol relatando el partido de Argentina con, ya ni me acuerdo con quién era, ¿no? En España, es decir, nos dimos cuenta de que por lo menos en Buenos Aires estaban en otra, ¿no? El presidente acaba de decir que si hacen falta 40.000 vidas, se ofrendarán 40.000 vidas. Ustedes, que son justamente aquellos que las van a ofrendar, porque se trata de vidas de ustedes, la vida tuya. ¿Ustedes firman, subrayan eso que dijo el presidente? Sí. Sí, si es necesario, perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Llegamos así al último bloque de este programa, el más duro, el de la derrota. Pero como dice Saint-Exupéry, a pesar de su fealdad, la derrota es quizás la condición necesaria para una futura resurrección. Para que el árbol pueda surgir, primero la semilla debe pudrirse. En cierto sentido, casi no nos creíamos que habíamos llegado a la cima. Y solo a unos 4 kilómetros estaba Stanley. La veíamos claramente, veíamos las luces. Creo que nos pasamos un segundo o dos ahí de pie mirando eufóricos, pensando, lo hemos conseguido. Aquello fue fatal, porque en ese momento abrió fuego sobre nosotros con un arma automática argentina, no sé de qué tipo, y otras armas. Y en aquel ataque, que era casi una emboscada, nos hirieron a 3. Vi que el soldado que tenía delante daba un giro, una especie de pirueta. Le habían dado en la mano y la fuerza del impacto le hizo girar como un trompo. Oí un crujido detrás de mí. Habían herido a otro. Era como si todo ocurriera a cámara lenta. En realidad es que mi cerebro funcionaba mucho más deprisa de lo normal. Cuando me volví para ponerme a cubierto, sentí como unos terribles martillazos en las piernas. Y los trazos de las balas eran como bastones rojos que me rodeaban por todas partes. Me di cuenta de que las piernas, sobre todo la derecha, estaban ya bastante rígidas. También sentí como una quemadura. Fue una sensación breve que me recorrió el músculo del brazo derecho. Bajé la mano derecha para tocarme la pierna y me metí 2 dedos en la carne hasta los nudillos. Entonces fue cuando me di cuenta de que me habían herido. Los británicos seguían avanzando hacia Stanley y los argentinos dejaron atrás a sus muertos tendidos en el campo de batalla. A nosotros nos atacaron de noche, la madrugada del 12 de junio. Un regimiento de paracaidistas británicos, Royal Marines y Gurkhas. Presenciamos durante 3 o 4 horas un tiroteo infernal de balas trasantes, que era un espectáculo verdaderamente
asombroso. Y no sabíamos dónde meternos. Era una cosa muy fea. Soldados que nos atacaron, nosotros los veíamos cuando pasaban por los campos minados y gritaban mucho. Después cuando llegaban a los lugares donde teníamos las trincheras, eran gente que parecía que estaba muy alterada y tiraban granadas y gritaban como que habían vencido. Entonces, cuando me contaron lo de las otras compañías que había habido desgüello, pensé que era cierto. Los Gurkhas degollaban es cierto, degollaban a los muertos para causar el factor terror en la noche. Sobre todo a la noche, arrastrándose, habían degollado a varios de nuestros compañeros que estaban haciendo guardias o en sus posiciones, ¿no? El terror cundió. Hicimos resistencia, pero no por mucho tiempo, porque los armamentos nuestros eran inferiores. Nosotros, por ejemplo, cuando vimos que venían acercándose, le logramos disparar y ellos nos respondieron con un proyectil tipo misil, que después la información que tuve yo fue que ese misil que ellos disparaban buscaban el calor de nuestro fusil. Entonces hay una toma de conciencia de que ya no queda nada por jugar. Nuestra artillería estaba reducida apenas a 10 o 12 piezas útiles. No contábamos con apoyo aéreo directo para reemplazarla. Los ingleses mantenían sus barcos como para reforzar sus propios fuegos. Había unidades nuestras que habían combatido, estaban muy cansadas, habían perdido equipo. Solo iba a tener por consecuencia la pérdida de más vidas, que era inútil. Esa fue la conclusión a que llegué yo, y después de algunas conversaciones que mantuve con mis comandos superiores, resolví aceptar el cese del fuego ofrecido por los ingleses, y más tarde se produjeron las conversaciones correspondientes. Por la noche encendimos una radio y sintonizamos con la emisión internacional de la BBC. Nos enteramos de la rendición por la BBC, que emitía a unos 13.000 kilómetros de distancia. La estaban filmando en un edificio que se encontraba a unos 700 metros de donde yo me hallaba. Lo que sentimos todos fue un alivio inmenso. La guerra es terrible. En la guerra los hombres se mueren.
A veces acá hubo gente que no lo comprendió. Pero la guerra es necesaria a veces, sobre todo cuando es justa. Una persona que no defiende lo que tiene, lo que le pertenece, no merece lo que tiene. Entonces pienso que después de 150 años de paciencia, esta guerra era necesaria. Cuando un hombre va por la calle con su madre y una patota ataca a su madre, la defiende más allá de si va a ganar, si va a perder, si tiene los medios necesarios o no. Debe pelear, y pienso que esta era la situación. El pecado de la Argentina de 1982 fue un intento de jugar un juego nacional propio que, para colmo, estuvo a un paso de conducir al éxito. Esto no es perdonable en el plano internacional y, en cierto modo, es comprensible que no lo sea. Pero que tampoco haya sido perdonado en el plano propio nacional ya es una aberración rayana en el suicidio del país. Un suicidio del cual podría salvarnos el enarbolar, precisamente ahora, más que nunca, aquel pabellón espiritual que izamos el 2 de abril de 1982. Buenas noches y muchas gracias.